Pues muchísimas gracias a los doctores, a los integrantes de esta segunda mesa, de este primer día en el Congreso Nacional del Lupus. Muchas gracias por vuestras ponencias, que sin duda han sido muy interesantes, muy ilustrativas, muy amenas. Hemos aprendido mucho de ellas y, bueno, pues seguro que han generado muchas preguntas entre los asistentes y vamos a escucharlas para que ustedes nos las puedan resolver. Así es que mis compañeras de organización están por aquí con los micrófonos para acercárselos a ustedes y poder escuchar las preguntas que tienen que hacer. Aquí tenemos una. Hola, yo quería preguntar porque me llamó la atención la relación que existe entre el ictus y el síndrome antifosfolípido. No sé qué relación llega a existir, si hay alguna, vamos, que no lo sé. Sí, se conoce como ictus a un o ataque cerebral o apoplejía. Eso es lo que se produce un infarto cerebral producido de origen, el problema es por falta de riego cerebral. Entonces, el mecanismo más común del ictus que se conocen, que suele ser en personas relativamente más mayores, es la arteriosclerosis que produce trombosis o la embolia en personas que tienen un problema en el corazón que producen coágulos. Pero las causas de ictus son múltiples y una de las causas de ictus en sí es el propio síndrome antifosfolípido, que produce un mecanismo trombótico, en este caso generado por la presencia de unos anticuerpos que alteran el problema de coagulación. Esa es la relación. Sí, dentro de la multitud de causas de ictus, una de ellas es el síndrome antifosfolípido. Y es una de las cosas que se tienen en cuenta pues cuando vemos, por ejemplo, un ictus a una persona joven que no le corresponde, ¿no? Que no tiene una enfermedad cardíaca que le predisponga a una embolia. Gracias. Aquí en la segunda fila había una pregunta. Hola, una muy rápida para el doctor Norberto. ¿Depilación láser en un lupus fotosensible, sí o no? Porque he escuchado sí, he escuchado no. Pues mira, lo de la depilación láser me lo han preguntado ya en varias charlas. No es la primera charla en la que me lo preguntan, ¿no? ¿Por qué? Porque la depilación láser, pues evidentemente es un procedimiento que se hace mucho. En segundo lugar, porque claro, 9 de cada 10 pacientes con lupus son mujeres y las mujeres son las que más hacen la depilación láser, ¿no? Entonces, ahí el tema es un poco contradictorio. Es decir, yo no te puedo decir una norma general y que esa norma vaya a ser la norma exacta, ¿no? Sí que es cierto que si te quieres hacer la depilación láser, hay unos dispositivos que tienen más riesgo de provocar lesiones de lupus y otros que tienen menos, ¿vale? Pero decirte un dispositivo láser que tú digas, mira, pues láser diodo seguro que me lo hago y no me va a provocar lesiones de lupus, ¿no? Eso es muy difícil porque va a depender también del momento en el que tú tengas de tu enfermedad. Es decir, si te quieres hacer la depilación láser, tiene que ser en un momento en el cual tengas tu enfermedad controlada. Después, hay algunos medicamentos que tomáis en ocasiones que son fotosensibilizantes. Hay algunos que son fotosensibilizantes. Y después, si al final te decides por hacerte la depilación láser, yo lo que recomiendo es, pues en un momento en el cual la enfermedad esté muy controlada, siempre y cuando no tomes fármacos que sean fotosensibilizantes y empezar por, o sea, un tratamiento con una luz láser, o sea, que no sea una luz tipo LED, porque la luz LED tiene un espectro más amplio, porque sea, bueno, sea un láser de alejandrita, un neodimio, y probar en una zona localizada. Y después sabiendo que puedes tener más riesgo que una persona que no tenga lupus, pero que eso ya es una decisión que tienes que tomar tú. Sí, buenas tardes. Yo quería preguntarle al doctor sobre el fenómeno de Raynaud, cuando incluso hasta en verano tienes las manos moradas, las manos blancas, te duele muchísimo y no hay forma de que eso mejore.
Bueno, en aquellos casos en los que el Raynaud es severo y con las medidas de evitación no lo consigues controlar, es el momento en que sí que puede estar indicado utilizar fármacos, ¿eh? Entonces, el fármaco que más se utiliza es el amlodipino, es un fármaco que se utiliza para el control de la tensión y hay otros medicamentos también que pueden ayudar, pero puede ser una indicación, es decir, yo en general el fenómeno de Raynaud, salvo aquellos fármacos que son graves, intenta, dice, oye, evite aquellas circunstancias que lo producen. Dice, no, es que en las circunstancias de mi vida habitual, en las que no puedo evitar me aparece, pues entonces cuando uno indica la utilización de medicamentos. Buenas tardes, mi pregunta va para el doctor González Correa y estoy aquí. Me gustaría hacer una pregunta muy clara. ¿El omeprazol como protector gástrico tomado de manera crónica durante toda tu vida, al final es más perjudicial que beneficioso? Pues la respuesta también de forma clara es que sí que tiene un efecto adverso muy importante, tanto a nivel cognitivo como a nivel a nivel óseo. Por tanto, tal como usted lo ha descrito, tomado durante toda la vida, evidentemente ejerce un efecto adverso importante a tener en cuenta y que incluso puede desaconsejar su utilización. ¿Y cuál sería la alternativa? Alternativas solamente tenemos dentro del grupo de antihistamínicos, la famotidina, ranitidina o antiguos medicamentos que olvidamos hace algún tiempo, como puede ser sucralfato. Es un medicamento que evidentemente no tiene la efectividad que tiene el omeprazol, ni muchísimo menos, pero que en situaciones de no poder usarlo por la aparición de esas reacciones adversas sí que puede ser empleado. En primer lugar, anti-H2, famotidina, por ejemplo, y en segundo lugar, medicamentos como sucralfato. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi pregunta iba al doctor González también acerca del omeprazol, pero era más de cómo actúa en el estómago, cuáles son las consecuencias de tomarlo. Aquí. Básicamente, ¿qué hace en el estómago para protegerlo? De una manera muy sencilla, lo que hace es que reduce la acidez. Es un fármaco que se denomina antisecretor. Su mecanismo es un poco más complicado porque juega a hacer un poco de trampa. Le quita al ácido clorhídrico la parte de hidrogeniones y se la cambia por potasio. Por lo tanto, el producto resultante no es ácido clorhídrico. ¿Esto qué condiciona? Pues condiciona algo muy sencillo, que inmediatamente la acidez del estómago disminuye. Siempre hay que tener en cuenta una cosa, los medicamentos se utilizan cuando evidentemente son necesarios. El uso inapropiado de omeprazol también lleva consigo alteraciones propias a nivel del estómago, empezando por la alteración de la digestión, porque el ácido clorhídrico evidentemente está diseñado para ser uno de los iniciadores de la digestión, pero ese es el mecanismo de acción. Muchas gracias. Yo quería aportar, sí, quería comentar con el doctor González Correa y con el público que clásicamente o históricamente, aunque la palabra abuso igual no es la correcta, pero hemos abusado muchísimo de los inhibidores de bomba de protones, de los prazoles. Simplemente porque un paciente esté polimedicado no quiere decir que uno de esos fármacos sea gastroerosivo y haya que utilizar un omeprazol, ¿no? Y la típica respuesta del paciente de por qué toma, porque yo añado la nefrotoxicidad también, los omeprazoles tomados a largo plazo provocan insuficiencia renal crónica en estudios recientes, retrospectivos desde hace 3-4 años y hacen que esa insuficiencia renal crónica progrese y el paciente entre en diálisis, además de la hipomagnesemia, ¿no? que también provocan. Entonces, estamos viviendo un retroceso desde hace algunos años en la prescripción de los prazoles de forma beneficiosa, porque el abuso de esta prescripción, si no tomamos fármacos gastroerosivos, como pueden ser los AINES, los aspirinas, el Sintrom y demás, no es necesario por el solo hecho de estar polimedicado. Simplemente por el solo hecho de estar polimedicado no quiere decir que haya que añadir
un protector gástrico si no se tiene una enfermedad de reflujo gastroesofágico, una hernia de hiato, ¿no? Entonces, no siempre hay que añadir el protector gástrico cuando uno toma un número determinado de fármacos. Creo que es importante, ¿verdad? Porque es que nos estamos encontrando muchos efectos secundarios de los prazoles en los últimos años no deseables. El problema es que yo, por eso yo planteaba la pregunta, porque yo llevo mucho tiempo recetado por el médico el omeprazol, porque estoy ya no solo polimedicada, sino con Adiro como antiagregante plaquetario, el Sintrón, antiepilépticos, etcétera. Y ahora, últimamente, es cuando estoy notando acidez de estómago, problemas digestivos, tanto estreñimiento como diarrea. Entonces, no sé si lo debo asociar al omeprazol y sustituirlo por otro o suspender el omeprazol, porque estoy en esa duda. Evidentemente consultaré con el médico, pero quería plantearlo aquí porque es ahora cuando me estoy encontrando, después de casi 30 años tomándolo por prescripción facultativa, ahora me encuentro con un efecto adverso que sí me estoy dando cuenta que es mucho más prolongado, ¿no? Hay en algunos casos hipersecreción de rebote cuando se consume durante mucho tiempo este tipo de antisecretores. Y esa hipersecreción, esa hipercloridria, se relaciona directamente con la acidez que usted comenta y en algunas ocasiones con la aparición de diarrea. Pero asumir que justamente es el omeprazol el que puede estar provocando eso dentro de la playa de medicamentos que seguramente está tomando, sí, bueno, sí, una posibilidad de serlo. Buenas tardes. Darle las gracias a cada uno de los ponentes por lo espectacular que habéis estado todos y nos habéis aportado conocimientos que yo, que vengo como presidenta de la Asociación Andaluza de Síndrome de Sjögren, con sede en Málaga, les agradezco todo lo que nos habéis aportado, de verdad. Y ahora una pregunta dirigida al doctor Carlos Romero. Y vengo con una pregunta de muchas socias que me comunican de distintas partes de Andalucía. No saben por qué tienen la temperatura muy baja, tienen mucho frío, pero le dice su internista que eso no tiene nada que ver con el Sjögren. Y ellas me dicen, si vas al congreso, por favor, pregúntaselo al doctor Carlos Romero. Bueno, a ver, lo primero agradezco la confianza. Otra cosa es que te sepa responder. Sí, hay muchas cosas, es decir, hay muchas cosas que son difíciles de explicar y de comprender. Probablemente la sensación de frío en un paciente de Sjögren, para mí sería una sorpresa de decir. Otra cosa es si me hablara de la fatiga. La fatiga y luego encima cómo abordar la fatiga. Es muy complejo. Es como lo que estábamos hablando un poquito de los temas de los medicamentos. Es decir, cualquiera de ustedes o cualquier persona mayor hoy día toma del orden de 8, 10, 12 medicamentos. Y al final, cuando de pronto aparece un síntoma, es un efecto de la enfermedad o de cuál de los medicamentos. Porque si encima mire los prospectos, yo creo que estoy convencido de que cualquier prospecto aparecerá en cualquiera de los de estos. Una de ellas tiene 19 años y lleva 8 días diagnosticada. Sí. Y me comenta eso, mucho dolor de cabeza, mucho frío, síndrome de fatiga crónica y dolores articulares. Sí. Y en la analítica anti-RO, anti-LA los han. Sí. Yo probablemente le diría, no creo que eso tenga relación con la enfermedad, no tenga relación, porque además hay una cosa que normalmente nosotros tenemos el mecanismo psicológico de intentar dar una explicación a todo. Y nosotros los médicos tenemos que vivir con la incertidumbre de que muchas cosas, por mucho que yo quiera, no tienen explicación o no tienen una explicación clara. Entonces, en todo el contexto de cada persona, a lo mejor yo sí que puedo encontrar una explicación. Dice, hombre, pues mira, una persona que me consulta por frío y de pronto pues, tiene la TSH, que es lo de la hormona tiroidea por las nubes, y dice, tiene un hipotiroidismo primario, esto característicamente se asocia a la presencia de frío. En el Sjögren, específicamente como causa de frío, yo particularmente ni lo he vivido como queja propia del Sjögren, ni lo he leído de que sea un problema particularmente relacionado con él.
nosotros en la asociación ya lo han comentado más de 50 personas. Entonces ahí Pues entonces me da yo tengo que aprender la también. pregunta. Yo creo que esto es lo importante, la necesidad que tenemos que aprender, tanto de ustedes de nosotros como nosotros de ustedes. Por eso es sospechoso y era interesante hacerle la pregunta. Muchas gracias. Nada, gracias. No sé si habrá alguna pregunta más y si no, pues ya concluimos agradeciéndoles a nuestros doctores su intervención. ¿Sí? Si me permite, Yolanda, quería hacerle una pregunta a Amaya. Me parece muy importante. Dentro de su exposición, una de las cosas que al menos a mí me gustaría que aprendiéramos a mejorarlo es que uno de sus objetivos es reducir la visión distante que a veces los profesionales damos a los pacientes. ¿Cómo podemos mejorar esa percepción o esa realidad o esa percepción que pueden tener los pacientes de los profesionales? Bueno, pues al final es lo que hacemos un poco en el encuentro, acercar más al médico a los jóvenes y a los niños, hablándoles en su idioma, siendo cercanos, que creo que ahora lo estamos consiguiendo porque cada vez es mejor la relación médico-paciente y afortunadamente los pacientes cada vez, gracias a vosotros y a las entidades, estamos más formados e informados, pero nos hace falta cercanía y empatía. Empatía. Pues antes de acabar con la mesa, ahora es el momento de hacer entrega de un agradecimiento a nuestros doctores que forman parte de la mesa. Y vamos a llamar a Pilar Lucas, de la Asociación de Lupus de Cataluña, que va a hacer entrega de un obsequio al doctor Fernando Javier Sánchez Lora. Bueno. Una cosa que no quiero dejar de decir tampoco es que yo no tenía por qué estar aquí. Yo estoy en representación de mis compañeros del Servicio de Medicina Interna del Hospital Clínico, el doctor Abarca, la doctora Hidalgo, la doctora Arnedo, que bueno, que por distintos motivos pues no han podido venir. La doctora Arnedo sí ha estado, pero se ha tenido que marchar pronto. Ellos son los que realmente merecen esta representación. Muchas gracias. Llamamos a Beatriz de la Asociación Lupus Asturias para hacerle entrega de un obsequio al doctor Carlos Romero. Ahora sube al escenario Nuria Roncero de Lupus Salamanca, quien entregará el obsequio al doctor Norberto López. Sube ahora Lourdes Álvarez de Lupus Cantabria, quien entregará el obsequio a la doctora Amaya Domínguez. Y finalmente Lidia Cruzado de la Asociación de Lupus Málaga, quien hará la entrega al doctor José Antonio González Correa.